Hola, en este video vamos a hablar de hemorragias. La consecuencia de la hemorragia es la reducción del volumen de sangre circulante y es una de las causas primarias de choque. La hemorragia menor es casi siempre venosa y se detiene la mayoría de las veces de forma espontánea, a menos que el paciente tenga alguna alteración hemorrágica o esté bajo tratamiento anticoagulante. La hemorragia interna puede ocultarse en muchos espacios y compartimentos anatómicos, y esto puede producir un choque sin evidencia externa de sangrado. Se deben valorar los signos y síntomas de shock, que son piel fría y húmeda, y esto se produce como resultado de la escasa irrigación periférica, disminución de la presión arterial por el descenso de la volemia, aumento de la frecuencia cardíaca, retraso del relleno capilar y disminución del volumen de orina. Los objetivos del tratamiento de urgencia son controlar la hemorragia y mantener un adecuado volumen de sangre circulante para la oxigenación tisular y prevenir el shock. Los pacientes con hemorragia están en riesgo de paro cardíaco causado por hipovolemia con anoxia secundaria. Siempre que un usuario tenga una hemorragia, y esta puede ser externa o interna, va a haber una pérdida de sangre circulante y esto va a ocasionar un déficit del volumen de líquidos y disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, la reposición de líquidos es imperativa para mantener la circulación. Se van a insertar, tenemos que colocar 2 accesos venosos periféricos de gran calibre para proveer un medio para reemplazar los líquidos y sangre. Se van a obtener muestras de sangre para análisis, tipificación y pruebas cruzadas. El reemplazo de líquidos puede incluir soluciones isotónicas de electrolitos. Isotónicas es que tienen el mismo nivel de osmolaridad que la sangre. Por ejemplo, el Ringer lactato, la salina normal, los coloides y los hemoderivados. Si notamos que el usuario tiene una hemorragia externa, por ejemplo por una herida, se va a realizar una exploración física rápida mientras se corta la ropa del paciente en un intento por identificar el sitio de la hemorragia. Se va a aplicar presión firme y directa sobre el área hemorrágica o la arteria lesionada en un sitio proximal a la herida. La mayoría de las hemorragias se pueden detener o al menos controlar mediante la aplicación de la presión directa. De otra manera, la hemorragia arterial no vigilada puede ocasionar la muerte. Vamos a tener que aplicar un vendaje compresivo y elevar el miembro, de la parte lesionada, para detener la hemorragia venosa y capilar, en el caso de que sea posible. Y si el área lesionada es una extremidad, esta se inmoviliza para controlar la pérdida de sangre. Se puede aplicar un torniquete en una extremidad cuando la hemorragia externa no se puede controlar de ninguna otra forma y la cirugía inmediata no es factible. El torniquete lo vamos a poner en un punto proximal a la herida y lo vamos a atar con fuerza suficiente como para detener el flujo de la sangre arterial. Una vez que hagamos el torniquete, vamos a trazar en la frente del usuario una marca o con cinta adhesiva se va a aplicar una T para indicar que tiene un torniquete. Entonces, cuando llegue al servicio de urgencia, esto sí, en el ámbito extrahospitalario, entonces cuando llegue al servicio de urgencia va a tener una T en la frente, entonces el personal del servicio va a buscar dónde está ese torniquete. También tenemos que agregarle el horario en donde se colocó el torniquete. Si sufrió una amputación traumática con hemorragia exsanguinante, o sea, incontrolable, se va a dejar el torniquete hasta que el paciente sea trasladado al quirófano. No se retira el torniquete hasta que no se retira en el servicio de urgencia, se retira solamente en quirófano. Si el usuario no muestra signos externos de hemorragia, pero presenta taquicardia,
descenso de la presión arterial, sed, aprensión, piel fría y húmeda o relleno capilar enlentecido, tenemos que sospechar una hemorragia interna. De forma habitual se van a administrar concentrados de eritrocitos a un ritmo rápido y se lo va a preparar al usuario para un tratamiento definitivo como sea la cirugía o farmacoterapia. Vamos a tener que tomar muestras de gases en sangre arterial para poder evaluar la función pulmonar y la perfusión tisular y de esa forma establecer un punto de referencia de parámetros hemodinámicos. Se va a usar estos parámetros como índice para determinar la cantidad de reposición de líquidos que puede tolerar el paciente y la respuesta al tratamiento. Estos valores de los gases nos van a permitir poder hacer el cálculo. Vamos a mantener al sujeto en posición supina y vamos a vigilar de modo estrecho hasta que se mejoren los parámetros hemodinámicos o circulatorios o hasta que se traslade al quirófano o a la unidad de cuidados intensivos. El choque hipovolémico es una alteración en la que hay una pérdida de volumen efectivo de sangre circulante. Le sigue una inadecuada perfusión de órganos y tejidos y al final ocurren alteraciones metabólicas celulares. En cualquier situación de urgencia se debe prever el inicio del choque, ¿sí? Tenemos que estar atentos a los signos de shock, tras valorar de inmediato a todas las personas lesionadas. Se debe determinar la causa subyacente del choque, porque puede ser hipovolémico, cardiogénico, neurógeno, anafiláctico o séptico. De estos, la hipovolemia es la causa más frecuente de choque. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.